La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Y lo hemos titulado Yeshua es el único camino. Es un tema muy controversial en todo el mundo. Tristemente, pero esto es lo que hay. Es algo muy debatido actualmente, lo que es una tragedia. Hay una fuerte correlación, según creo, entre nuestro último programa, la advertencia sobre el engaño, y lo que haremos hoy. Sobre todo por el auge de las engañosas iglesias progresistas o interreligiosas. Veremos más tarde, al igual que hicimos en el programa anterior, un video corto que muestra parte de lo que está sucediendo en el mundo. Algunos videos son recientes, mientras que otros un poco más antiguos, pero esto muestra cómo va ganando cierto auge, lo que para mí es algo que viene directo desde el infierno. Todo lo que sea interreligioso o el llamado movimiento de la iglesia progresista. El propósito de esta discusión es mirar algunas referencias bíblicas que Baruch explorará y explicará más adelante acerca de la exclusividad de Yeshua y lo importante que es eso, por supuesto. Quisiera sentar algunas pautas. En este tema hay 3 asuntos que quisiéramos explorar hoy, porque es triste que la gente también diga, ¿dónde dice la Biblia que solo hay un Dios? Es obvio que no leen la Biblia. Y algunos incluso cuestionan, ¿realmente es veraz la palabra de Dios? ¿Cómo puedes confiar en ella? Solo con esas 2 cosas, y lo hablaba un poco antes con Baruch, podríamos pasar un par de semanas buscando evidencias en las Escrituras de que hay un solo Dios, y de la verdad y el poder eternos de la palabra de Dios. Pero hoy nos centraremos en este tema, Yeshua, el único camino. Solo quería comentar un poco sobre esto para dar una especie de preámbulo que nos lleve a la discusión de hoy. Bien, si estás listo, Baruch, comencemos. Sí, comencemos. La palabra de Dios es para mí lo más importante que tenemos ante nosotros en estos tiempos. La Biblia no tiene ningún error. Es el libro perfecto. Entendemos que hay problemas con algunas traducciones y tú podrías comentar un poco más al respecto, Baruch. Aquí hay algunas cosas mal traducidas, pero la palabra de Dios original es perfecta como es. Quisiera comenzar con 2 pasajes de la Escritura, porque desde el inicio, el plan de Satanás ha sido sembrar la duda en las personas de que la palabra de Dios es la verdad. Así que hablaremos un poco de eso. Quisiera que viéramos Isaías 40, verso 8. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Pudieras comentar un poco sobre este pasaje, Baruch? Sobre cómo la palabra de Dios permanecerá con nosotros para siempre. Creo que en este verso vemos un contraste entre lo natural, la hierba y la flor, cosas que son de la creación, y la palabra de Dios que es única. Y lo que nos dice cuando se refiere a que permanece para siempre, obviamente eso es verdad, pero la frase para siempre, en hebreo, la eternidad, siempre se relaciona con el reino. Así que si hemos de tener una promesa de reino, una expectativa de reino, debemos darnos cuenta de que es la palabra de Dios la que nos revela todo lo que necesitamos saber para alejarnos de lo que no es eterno, de este mundo que está marchitándose. Solo tienes que mirarte al espejo y ver fotos viejas de ti para saber que el cuerpo que habitamos está muriendo, está envejeciendo, está marchitándose, va a dejar de existir. Pero es a través de la palabra de Dios y la revelación de Dios, la cual es totalmente veraz, como tú dijiste, no tiene ningún tipo de error, que podemos estar seguros de que su revelación nos da el mensaje de la vida eterna. Y hay una gran diferencia entre lo que pertenece a lo natural y lo que pertenece a Dios en una relación de pacto con Él. Muy bien. Y creo que también es importante destacar que, desde el inicio, Satanás ha estado muy activo en su esfuerzo por desacreditar la palabra de Dios, por sembrar dudas en el corazón de la gente. Si leemos Génesis 3:1,
Allí nos dice que la serpiente era la más astuta de los demás animales en el campo que el Señor había hecho. Él, es decir, Satanás, le dijo a la mujer, ¿de verdad Dios dijo, no coman de ningún árbol del jardín? Aquí vemos que desde el inicio su plan era sembrar la duda en el corazón y la mente de las personas sobre la veracidad de la palabra de Dios. Y lo que vemos en ese capítulo es que cuando uno duda de la autoridad, de la verdad de la palabra de Dios, eso conduce al pecado. Y el pecado está vinculado a la muerte. En toda la Biblia vemos esa estrecha relación entre el pecado y la muerte. Así que cuando dudamos de la autoridad, de la veracidad, de la exactitud de la palabra de Dios, eso nos alejará de lo que es agradable a Dios, de lo que refleja el carácter de Dios, de lo que se conecta a los atributos de Dios y nos llevará hacia el pecado, para finalmente, y esa es la voluntad de Satanás, llevarnos a la muerte. Mientras que la voluntad de Dios es que tengamos vida, la verdad es lo que nos hace libres de las cadenas de este mundo, de las cadenas del pecado, para que podamos recibir libremente el don de la vida eterna. Si te gustó este video, déjame saber en los comentarios. Que Dios te bendiga.